¿Has sentido alguna vez que alguien tiene la mirada puesta en ti de una manera escalofriante? ¿Y que después de este suceso te sientes incómodo, extraño o hasta mal? Pues déjame contarte estas dos historias. Son reales y estoy segura que te serán de utilidad. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Mal de Ojo. Yo soy una mujer que jamás había creído en situaciones paranormales. Pensaba que los fantasmas, espectros o brujería solo eran historias que nos contaban nuestros padres o abuelos para asustarnos. Me llamo Sara y soy originaria de Mérida, Yucatán, en México. Aquí existe la creencia de que te pueden hacer mal de ojo, que si una persona tiene una mirada muy fuerte o mirada envidiosa, puede provocar algún mal, y sobre todo en niños pequeños. Siempre me decían que para que los niños no tuvieran mal de ojo, la persona que lo miraba tenía que tocarle algo, por ejemplo, un piecito. Incluso que se le debe de poner un calcetín al revés o una pulserita roja, que eso repele, por así decir, la fuerte energía que pudiera caer en el pequeño. A mi manera de ver, eso eran tonterías. Pensaba que cómo es posible que alguien, con solo verte, podía ocasionar que te sintieras mal. Pero qué equivocada estaba. Mi primera experiencia me sucedió con mi hija mayor, Alejandra, hace unos 18 años. Ella era una bebé muy linda, siempre alegre, comelona y le encantaba pasear. La vestía como una muñeca. Me dedicaba 100% a ella, ya que gracias a Dios, mi marido tenía un buen empleo que nos permitió que dejara de trabajar para dedicarme al hogar y a la crianza de mis hijos. Recuerdo que una tarde salí con Alejandra a un centro comercial. Tendría 8 meses de edad. Estaba vestida con ropa de color rosa y un adorno en la cabeza que hacía juego. Caminamos un rato y posteriormente nos sentamos para que le diera su biberón con leche y yo me tomara un café. Cuando pasaron a nuestro lado dos parejas, estaban platicando y una de las chicas volteó a ver a mi hija. Se le quedó mirando fijamente hasta que nos pasaron de largo. Yo no le di importancia, pero al paso de unos 5 minutos, mi hija empezó a llorar. A mí se me hizo muy extraño porque casi nunca lloraba, y menos cuando estábamos en la calle, ya que a ella le encanta hasta el día de hoy ser patita de perro, como decimos en México, es decir, estar fuera de la casa paseando. Yo la levanté de su carriola para revisar si necesitaba ser cambiada de pañal, si tenía fiebre o si estaba de una manera incómoda. Pero mi pequeña seguía llorando, no paraba. Lo que hice fue ponerla de nuevo en su carriola y salir de la plaza para ir a la casa. Pensaba que a lo mejor tenía calor, puesto que acá, en Mérida, la temperatura es muy elevada. Incluso hay ocasiones en que llegamos a 50 grados centígrados. Cuando llegamos a la casa, le llené su pequeña tina. Disfrutaba mucho de su baño de burbujas, pero en esta ocasión, Alejandra no paraba de llorar. Lloraba tan fuerte y constante que su carita estaba colorada. La sequé y la vestí y luego me acosté con ella en una hamaca para ver si lograba calmarla. Pero la niña no paraba de llorar. Tenía ya más de 30 minutos y no lograba que se calmara. Le llamé a mi madre y me dijo que seguro le habían hecho mal de ojo. Yo la verdad me molesté. Le dije que cómo me hablaba de brujería en ese momento que estaba tan desesperada. Me dijo que me calmara, que pasaría por mí para llevarme con la señora Adriana, una de sus amigas que sabía un poco de cómo curar. Que si bien
No se dedicaba a eso, su madre era curandera y aprendió algunos trucos. Recuerdo muy bien que llegamos y vimos a doña Adriana viendo su telenovela. Nos invitó a pasar y nos preguntó qué sucedía. Yo le conté todo. Mi hija, para cuando llegamos, ya tenía más de 1 hora entre llantos y quejas. Me dijo que pasáramos a la sala y que ahora vendría. Salió a su patio y regresó con un huevo de una de sus gallinas y me dijo que tomara a Alejandra entre mis brazos y que le haría una limpia. Empapó aquel huevo recién recogido con agua bendita y comenzó a pasárselo a mi pequeña empezando desde la cabeza. Recorrió todo su cuerpecito hasta los pies. Si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Mi hija inmediatamente dejó de llorar y se quedó dormida. Estaba sorprendida. Después, rompió el huevo en un vaso con agua y vi cómo de la clara salían unas líneas blancas hacia arriba, parecían telarañas. Y al mirar al centro de aquella yema, vi la forma de un ojo. Yo no tengo por qué mentirles. Yo lo vi. Me impresioné mucho. Doña Adriana me dijo que alguien se le quedó viendo y tenía una mirada muy fuerte, y por eso le hizo mal de ojo a la niña, que para evitar que sucedan esas cosas, debería de ponerle un calcetín, camiseta o ropa interior al revés. Además de ponerle una pulserita roja, incluso podría ser de hilo. También me dijo que no hay que ser curandera o tener poderes para hacer eso, que yo podría hacerlo, que los huevos reciben la energía negativa que uno pudiera tener, que los pequeños son seres nuevos, por así decir, y son más susceptibles de recibir las energías de las personas, buenas o malas, que pensamos que son patrañas, pero que tomemos en cuenta que todos en el mundo estamos conectados, y que los adultos también podemos ser víctimas de mal de ojo, pero ahí los síntomas son diferentes. Salimos y mi pequeña ya estaba bien, como si nada hubiera pasado. Por la noche, cuando mi marido llegó a la casa, le conté todo lo que me había pasado con la niña y cómo doña Adriana la había aliviado. Él estaba muy incrédulo. Me dijo que cómo era posible que pensara en esas cosas, que estamos en el siglo XXI y que eso eran cosas de las abuelitas. A lo que le respondí que lo que vi fue increíble pero cierto, y que si yo no creía en esas cosas, ahora tenía mis reservas. Mi segunda experiencia fue al par de meses. Recuerdo que mi esposo llegó a comer. Lo vi muy cansado, tenía poco apetito y me decía que estaba harto del trabajo, que todo lo que hacía por alguna razón salía mal. Tenía varios proyectos en puerta y que por alguna situación inexplicable ya no se realizaban. Me dijo que no tenía tanta hambre y que quería irse a descansar porque ya tenía varios días que padecía de insomnio. Yo recogí los trastes de la comida y mientras lo lavaba, por alguna razón vino a mi mente mal de ojo. Fui a verlo, pero él ya estaba dormido. Lo dejé descansar y cuando se levantó, le dije que creía que tenía mal de ojo. Él se rió y me dijo que eran tonterías, que no creía en esas cosas. Yo le dije que qué mal podría hacerle que yo le pasara un huevo. Él accedió y le fui pasando un huevo mojado con agua bendita por todo el cuerpo, empezando por la cabeza, justo como lo hizo la señora Adriana. Y cuando terminé, él suspiró, me dijo que se sintió extrañamente mejor y que me agradecía. Se retiró para terminar de arreglarse e ir a la oficina. Mientras tanto, yo fui a la cocina para reventar aquel huevo y ver qué tenía. Cuando lo hice, en el líquido habían tantas marañas que parecía que la clara estaba cocida. Además, que en el centro de la yema se veía muy marcado un ojo. Yo le grité, le dije que viniera a verlo. Él me dijo que a lo mejor así se debe de poner un huevo en agua. Yo le dije que eso no es normal, por lo que para demostrarle que estaba equivocado,
rompí un huevo regular en un vaso con agua y al hacerlo, este se veía completamente diferente. Le dije que le hicieron mal de ojo y que tenía que usar algo rojo mientras conseguimos a una persona que le hiciera una limpia de manera profesional. Cuando llegó en la noche, me dijo que logró que aceptaran uno de sus proyectos que estaba estancado, que además le había ido muy bien con unas juntas y que extrañamente tenía mucha hambre. Yo lo noté más animado, honestamente. Logramos conseguir que le hicieran una limpia y desde entonces siempre lleva consigo una medalla de San Benito para protección. Ahora vivo con el miedo de que la brujería sí existe realmente y aunque las personas a veces no te quieren hacer ningún daño, solo su envidia o esencia puede afectar nuestro ambiente. Gracias a la suscriptora por enviarnos sus vivencias y cuéntame en los comentarios si has sido víctima de mal de ojo. No te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?